La Comunidad Valenciana es la primera autonomía que aborda la mutilación genital desde un punto de vista tanto preventivo como terapéutico, y gracias a un nuevo protocolo y a la formación específica del personal sanitario en detección precoz y prevención de esta técnica mutilatoria. Y es un privilegio el poder presentar a estas dos mujeres que forman parte de un equipo que realiza una labor encomiable con las mujeres que han sufrido una mutilación genital. En primer lugar va a hablar Melissa Darocas, que es ginecóloga del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, y que contiene la unidad de referencia para la cirugía reconstructiva de la mutilación genital femenina del Hospital Universitario Dr. Peset. Y posteriormente Aminata Souko, que es agente de salud especializada en las mujeres genitales que están mutiladas. Es un tema terrible. Trabaja ahora con la Consellería de Sanidad para detectar y ayudar a las mujeres, a las niñas que han pasado por esa trágica situación y evitar que las niñas que regresan a su país sean sometidas a la mutilación genital femenina. Melissa, cuando quieras, por favor. Muchas gracias por las palabras, pero también por la asistencia hoy a estas horas y sobre todo por la invitación, tenernos en cuenta y darnos la oportunidad de poder explicaros un poco lo que estamos haciendo y el camino que acabamos de empezar. Hoy, entre las dos, intentaremos presentaros la parte un poco más humana de lo que es el protocolo. El protocolo en sí está en Internet, en la página GVA, se puede descargar en cualquier momento, con lo cual no vamos a desglosarlo aquí porque no es algo que compete y además puede llegar a ser muy aburrido. Si tenéis alguna duda, nosotros siempre estamos disponibles. Está el teléfono de la unidad de referencia y podéis consultar con nosotros siempre que queráis. Y sí que quería comentaros que todo esto surge sobre todo para poder hacer visible un problema que nos hemos negado todos. Y a mí me gusta empezar las charlas, igual que ellas me han enseñado a mí, sensibilizando y enseñando unas imágenes que, aunque son muy duras, entre todos hemos empezado a gastarlas para que la gente, cuando salga de aquí hoy o de esta charla o de otras que puedan seguir sucediéndose, se vaya con un sentimiento y con unas ganas de lucha. No solo ha sido promovida y consentida, sino también nos hemos negado la existencia y miramos para otro lado. Ya está bien. Creo que es hora de coger a estas mujeres de la mano y ponerles voz para que se acabe el silencio. Hayat ya os ha dicho un poco qué era la mutilación y, según la OMS, es todo el procedimiento encaminado a lesionar o alterar de forma intencionada los órganos genitales femeninos sin intención de tratar ningún problema médico. Es que realmente detrás de la mutilación lo que se esconde, o el nombre que tenemos que poner realmente, es una violencia estructural e instrumental. ¿Qué quiere decir? En todos los grupos sociales podemos hablar en cuanto a educación y en este caso hablaremos de género. Violencia estructural es todo aquello que no vemos, pero es la base de toda la violencia que se asienta sobre ello. Es una negación de derechos y necesidades básicas. Derecho a la supervivencia, derecho al bienestar, derecho a cualquier tipo de recurso que se pueda tener. En este caso, las mujeres tienen una merma de derechos en relación a un grupo que se ve beneficiado, que en este caso son los hombres. Afecta a todas las clases sociales, a todos los niveles educativos y a todas las religiones. Como violencia instrumental la tenemos porque es un procedimiento lesivo y no hay ningún tipo de remordimiento para la persona que lo practica. Todo lo contrario, es muy reconocida dentro del grupo social y además se piensa que está haciendo un bien para la comunidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Esto es el triángulo de Galton, donde vemos que esta violencia estructural, que es algo que cuesta mucho de ver y que está muy arraigado dentro de un grupo social,
al final se transmite de generación a generación porque dicen que es un tema de tradiciones y algo cultural, y nosotros lo que identificamos como algo final es esta violencia, este daño físico. Pero este daño físico solo nos hace ver que detrás de todo esto hay un daño muy importante abajo que tenemos que tratar. Realmente esta es la punta del iceberg y tenemos que ir a tratar todo esto para que esa mujer realmente sea recompuesta y podamos ayudarla. Tristemente se ha hecho en todos los continentes, en todas las culturas, cristianos, judíos, coptos, musulmanes. Las 3 escuelas del Corán se pronuncian de forma diferente en cuanto a la mutilación. Hay una escuela que dice que es el deber y la obligación de la mujer estar mutilada. Hay otros que dicen que es el honor, porque la hace honorable si está mutilada. Y hay otros que lo que dicen es que si Alá trae a la mujer completa, ¿por qué el hombre lo tiene que cambiar? ¿No? Entonces, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de que los primeros registros de mutilación ya datan de la época faraónica. Hay momias que ya estaban mutiladas. Y estamos hablando de un término que se llama infibulación cuando hablamos del tipo 3, porque ya se vendían esclavas, niñas romanas, cortadas y con la fíbula de las togas, los broches, las sellaban de forma que se podía vender mucho más cara esta esclava. Y como siempre, al final la mujer acababa siendo un poco el tráfico o la moneda de cambio. Aquí, un poco más reciente, aunque no tanto, me puedo ir a la época del día de hoy, pero en Europa como daño sobre todo se hacía para tratar la histeria, la cleptomanía y muchos otros problemas depresivos, teniendo en cuenta que la mujer tenía que ser, pues como en otras culturas muy casta, muy poco sexual, muy dominable, y el hecho de que tuviera un deseo, pues ya no la hacía sentir de esta manera, con lo cual la sociedad se podía ver un poco corrompida. Al final, ¿qué queremos? Con toda esta violencia estamos provocando una serie de complicaciones en una mujer que piensa que solo por el hecho de ser mujer tiene que estar con dolor 20 días al mes, sin moverse de la cama y aún así tener que ir a trabajar y sacar fuerzas de donde no la tiene para seguir luchando. Al final es una dominación social, porque ella tiene un acto de violación cada vez que su marido tiene que tener relaciones con ella. Hay en algunas culturas que la noche de bodas es cortada y es abierta, y a más relaciones mantienen más probabilidad de descendencia varón. Es que es una atrocidad. Todo lo que llegan a sufrir. Y todo al final porque el hombre sale, juega, se divierte y hace su vida. Y sufre también, sufre todo esto porque el hombre que está enamorado y está casado con una mujer que no puede mantener relaciones o que tiene este dolor y tiene este tipo de sufrimiento, de infecciones, mueren en los partos y tienen muchas complicaciones, estos hombres también sufren y son cara y tienen que estar educados. Ellos también tienen voz y por suerte nosotros en Valencia se la hemos podido poner. Al final lo que vemos es todo esto que de entrada no se ve y acaba siendo evidente, ¿no? Desde nuestra cultura tenemos mucho que recriminarnos también, porque es triste que estemos intentando tratar esto y no demos voz a esas mujeres que pueden tener un problema. Obvio que hay que tratar todo el problema psicológico, pero ¿por qué no intentar devolverles un derecho que tienen a su sexualidad? Porque a día de hoy, cuando miras el DSM-5, que es la clasificación de diagnósticos, es muy triste, a mí me parece una incitación y me está llamando un cuadro vacío, donde en problemas de erección la mujer está vacío, donde tenemos estudios tan tristes a día de hoy que hablan que cuando hay un coitus interruptus que no gastan preservativo, como el hombre no se corre dentro de la mujer, hay una insatisfacción sexual, entonces puede quedar un dolor pélvico durante unas horas mantenido. Pues si tuviera un buen amante, posiblemente eso no pasaría, o si ella pudiese acabarse, tampoco pasaría, porque no es porque el semen no esté en la vagina, sino porque posiblemente la mujer no ha llegado a tener un orgasmo en ese momento. Entonces, estudios como ese o como que en cuanto a problemas de erección femenina, como no está contemplado, no se pueden predecir los riesgos cardiovasculares que tiene esa mujer si estamos descartando otro tipo de problemas base. En el hombre sí que hay estudios que dicen que a partir de los 50, si tienen un problema de impotencia, se predice un riesgo de hasta 3 veces que puedan hacer un efecto adverso de un infarto, y en mujeres no. Y es tan sencillo como hacer una eco y preguntarle. Solo nos importa si realmente tiene sofocos o si está irritable. La mujer, si tiene una desapetencia,
es porque realmente no tiene un buen vínculo con su marido. Pues no, pues puede tener otra causa de base. Y es una mujer y tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de su derecho al placer sexual. Entonces, triste como esto, triste que lleguen la mayor parte de estudiantes, sobre todo mujeres, porque por población son casi todo mujeres, de sexto de medicina a día de hoy, y les dices que te dibujen un clítoris y no saben nada más que dibujar la puntita del glande y no saben lo que esconde detrás. Y estamos hablando de gente de sexto de medicina. Es que es muy triste. Es triste que cuando vas a dar una charla, una residente de cuarto de año de un hospital de referencia de tercer grado te diga que si se lo han cortado, ¿cómo lo sacas? Es triste que la OMS hable de extirpación total o parcial del clítoris. Total es imposible. Total es completamente imposible. ¿Por qué? Porque esto es el clítoris, aquí lo tenemos, y no es esto que vemos por fuera. Nosotros ahora, desde el 2014, están empezando a publicarse estudios buenos en cuanto a anatomía sexual femenina. Es triste, pero es ahora, porque hemos venido arrastrando lo que decía Freud, el orgasmo vaginal. El orgasmo vaginal no existe, el área G tampoco, solo sirve para sacar dinero a la gente que lo quiere tirar. Pero esto es lo que tenemos ahí escondido y es lo que estamos reivindicando. Esto es el glande, aquí vamos cuerpo y se extienden las ramas. Estamos hablando del único órgano sexual por excelencia, solo tiene esta función. El pene tiene más funciones y el clítoris solo tiene la función de dar placer, tiene muchas más terminaciones nerviosas y llega a medir con erección más de 13 centímetros. Estamos hablando de que los labios, que ahora se están cortando tanto, aquí en España se está haciendo la mutilación 2A y no quiero hacer una comparativa con lo que pueda pasar en África por toda esta violencia estructural que hay de base detrás y que no se puede comparar, pero aquí la segunda causa de cirugía estética menor a día de hoy en España es cortar los labios y parte de prepucio. Entonces tenemos que tener una propia crítica también y formarnos nosotras, porque estamos siendo también un poco víctimas y culpables de toda esta violencia social que está habiendo y esta falta de información y exceso de desinformación. Aquí tenemos los tipos que comentaba antes Hayat, es el 1 cuando afecta parte del glande prepucio, 2 sobre todo cuando lo que tenemos es labios menores, mayores y parte de clítoris, o como en el caso de la 2A, ya reconocida en el 2016, donde no habla de exéresis de clítoris, pero sí de los labios. Y el 3, que esta es la que comentábamos antes de infibulación, con un estrechamiento de la apertura vaginal casi total. Y es la que mayor impacto tiene, tienen retención de reglas y de micción y mean por goteo, tienen muchas infecciones pélvicas, infecciones renales, tienen muchas fístulas que son comunicaciones entre vagina, ano o vagina y vejiga durante el parto y son completamente excluidas dentro del grupo social, no pueden ni ver a sus hijos. Y aparte de todo esto, son abiertas y cerradas a lo largo de su vida varias veces. Cada vez que dan a luz, las cierran, vuelven a abrirlas a la cuarentena y así sucesivamente con todo lo que eso conlleva. Y luego hablamos del tipo 4 que también tenemos y están llegando a España y hay que estar pendientes. Sobre todo vamos a ver desde grados que no pueden afectar tanto a la calidad de vida de la mujer, pero lo más dramático es cuando vienen de crímenes de guerra. Y vienen sobre todo de República del Congo y vienen chicas que han sido violadas por un montón de hombres mientras mataban a su familia y además adquirían infecciones y un embarazo que estamos a día de hoy haciendo muchas interrupciones de embarazo por violación cuando consiguen llegar aquí. ¿Y qué hacemos? Pues con ganas y adelante, todos juntos. Por un lado tenemos la sanción y estoy con Hayat que lo que hay que hacer es formación sobre todo, porque la formación es el dinero del mañana y es lo que te previene. Nosotros aquí contemplamos en España desde el 2003 en el Código Penal la mutilación como delito, con lo cual a día de hoy que sepáis que la 2A o ninfoplastia por causa estética es una mutilación. Yo os invito a que como nosotros estéis un poco peleando en esto y en formar sobre todo a las chicas. Tenemos la legislación, tenemos las asociaciones y ONGs,
tenemos que trabajar todos juntos con ministerios y con protocolos, pero nosotros desde Valencia hemos defendido la importancia del agente de salud de base comunitaria, que es Aminata, que ahora os contará su trabajo, porque consideramos crucial la mediación intercultural para la satisfacción de las dos partes, para una buena ejecución de un programa y para realmente conseguir lo que queremos, que es prevenir sobre todo. Por eso queremos sensibilizar al personal sanitario, sensibilizar las poblaciones y las comunidades africanas que estén aquí para prevenir que cuando vayan a sus países de origen sean estas niñas mutiladas. Y en el caso de que esto no se haya podido evitar, detectar de forma precoz el riesgo, alertar, incluso frenar que esta niña salga del país y si no puede ser, identificar de forma muy precoz los casos y poder hacer un buen abordaje para prevenir esas complicaciones que Hayat decía que su tía había sufrido y que no queremos que las niñas que estén aquí las sufran. Como ejemplo tenemos ahora, y por suerte ha sido el premio Princesa Asturias, Nice, la alternativa, que es una mujer de Kenia, también un ejemplo a seguir, y ella consiguió demostrarle a la comunidad que una mujer con estudios da más vacas, más dinero y más salud a la comunidad que cuando está casada de niña y además es mutilada. Aquí tenemos un poco cómo tendríamos que distribuir la acción dentro de un programa de abordaje frente a mutilación. Tenemos el grupo de riesgo. Aquí tendríamos que colaborar ONGs, asociaciones con traductores y coordinado por el agente de salud, que sirve como mediador entre el sistema sanitario, el sistema educativo, trabajo social, la policía y toda la atención especializada de referencia que consideramos es crucial, porque una vez se identifican los casos no se tiene que ver en un consultorio de 5 minutos, tiene que ser personal formado por lo que veis, porque al final cuesta sacar esto adelante. Y hay gente que tiene prisa y se quiere ir a lo mejor a las 2:30 a su casa y si no está sensibilizado no va a abordar el tema como toca. Por suerte nosotros tenemos una jefa que lucha bastante, el gerente nos apoya también y tenemos 1 hora, 1:30 para las primeras visitas coordinadas intentamos que vengan con un traductor. Aminata ya está empezando a ayudarnos también desde hace tiempo, pero sí que se intenta hacer este abordaje de seguimiento para que tengan ese espacio y esa intimidad que es crucial. Dificultades, pues vamos a ver muchas, porque desde algo tan básico como un montón de cosas que nos ha ido enseñando Aminata, que es mirar a los ojos, puede ser una falta de respeto, puede ser intimidar a la chica. Yo lo que quiero es empatizar con ella, tengo que ir quedando con ella de forma sucesiva, explicarle, informarle y que sea ella la que vaya despertando el interés mientras Aminata va haciendo el trabajo de campo. Ellas muchas veces, aparte de lo que os he dicho, que piensan que la mujer tiene la condición de tener esas infecciones o esos dolores, cuando llegan aquí son conscientes de que no está relacionado con el hecho de ser mujer como pasaba en su poblado o en su ciudad, sino que está relacionado con el hecho de estar mutilada. Y empiezan a tener un autoconcepto de me falta algo de mí que me han robado, me siento súper lesionada, ¿no? Y estoy mutilada, pero mutilada psicológicamente, no físicamente, porque es muy bueno cuando les explicas que lo que tiene que sentir está ahí. Entonces, no es algo, les han quitado una parte, pero la siguen teniendo. No se lo han quitado del todo, por suerte no se lo han quitado del todo, y podemos estudiar las complicaciones que tienen y las vamos a acompañar. Van también con un psicólogo o sexólogo que hace el abordaje de familia y hace el abordaje psicológico y sexual cuando la chica ya está preparada para hacer el abordaje sexual. La mayoría, sorprendentemente, están preparadas bastante más rápido de lo que esperamos y son muy seleccionadas para ver si pueden o no ser reintervenidas, si tienen un defecto funcional. Hemos llegado a ver, son más de 65 las chicas que hemos visto. Por desgracia, no todas tienen una situación estable, entonces para poder seguir en la unidad es verdad que tienen que tener una situación de estabilidad y de poder seguir con el seguimiento, pero el abordaje y el despistaje de complicaciones sí que se hace y psicológico también, pero intentamos tratar todo el tema de tabús, intentamos mejorar su autoidentidad, su satisfacción y su autoestima y sobre todo el idioma y el trabajo de campo que necesitan para liberarse y para empezar a tener un poco más de libertad, ya no como mujeres, sino como personas. Tenemos muchas guías administrativas que han ido saliendo a lo largo de estos años. En 2015 salió el Protocolo Nacional y fue una invitación más, si cabe, a la lucha,
porque habla de posibilidad de reconstruir, pero sobre todo en el caso de que estén en un tipo 3 y embarazadas. El resto de mujeres no existen. Y nosotros consideramos que había que tratar a todas las mujeres por igual, independientemente de si están embarazadas o no, abrir el canal, sino que queríamos devolverles el derecho de tener placer sexual y de expresarse con su cuerpo. En la Comunidad Valenciana salió nuestro protocolo en 2016 y han sido muchos los que han seguido, a destacar sobre todo el trabajo de Madrid, que es verdad que están haciendo mucho trabajo de campo, y hace poco cuando pude hablar con ellos, sobre todo lo que están haciendo muy muy bien es el tema de la formación del personal sanitario, que a nosotros se nos queda tan corto y que, como estábamos comentando en la comida, es triste que salen cursos y que se cierran porque la gente no se inscribe, cuando esto debería ser obligatorio. Porque, por desgracia, que no se vean los casos no quiere decir que no los hayan, porque nosotros como hospital somos la unidad de referencia y tienes que ir buscando los casos, porque ellas tienen una conducta de negación y muchas veces si preguntas te dicen que no, porque no quieren tener ese estigma. Entonces tienes que ser tú el que hagas ese vínculo de confianza y esa empatía, y realmente ella se sienta confiada contigo como para decirlo, aunque tú lo estés viendo, si puede ser evitar afrontarlo directamente y que ella se sienta cómoda para realmente poder ser ayudada. Tenemos muchas guías, sobre todo Kaplan, que es un ejemplo a seguir, ¿no? Desde UASU en la Universidad Autónoma de Barcelona, que están colaborando y han hecho una guía multisectorial de formación académica, que además está muy bien, es muy ágil, y os recomiendo que le echéis un vistazo, está muy actualizada. Y nosotros diremos desde el 2009 al 2014 fue la iniciación, gracias al doctor Gonzalo Lázaro, que trabajaba con ONGs, y bueno, pues contactaron con él porque tenían a varias chicas que habían sido mutiladas, que venían con problemas, y de golpe pues vimos una problemática que había sido negada y que no se estaba tratando de ninguna manera y no sabíamos cómo resolver. Entonces se contactó con Pere Barri de Dexeus y hizo la formación. Yo estaba como residente aquí y admiro bastante a Gonzalo Lázaro, es un gran profesional, pero sobre todo persona. Y aún así me chocó mucho y fue muy doloroso ver cómo las chicas estábamos decidiendo por ellas, no lo estábamos haciendo bien, porque tenían mucho trauma, no entendían nada de lo que estaba pasando, decían que sí y firmaban, pero realmente, aunque nosotros queríamos ayudarlas, no se estaba haciendo como tocaba y revivían de nuevo otra vez todo el trauma, se tiraban de las camillas, tenían mucho dolor, había mucho edema. Entonces al final dices, esto no lo estoy haciendo así bien. Y eso te lleva a buscar soluciones, ¿no? Porque en esta vida, cuando ves los problemas, pues tienes dos opciones, o te quejas o los solucionas. Y entonces lo que hice un máster en sexología, pero sobre todo con la intención de poder dar una respuesta, ¿no? Y hicimos un proyecto, se presentó gracias a mi jefa, lo defendió bastante, y desde el 2014 hasta el 2016 estuvo en diferentes cajones de forma regular. Nosotros seguíamos insistiendo, pero bueno, el que persevera al final lo consigue, y en 2016, en julio, nos nombraron unidad de referencia a reconstrucción a todo el programa, y en noviembre se publicó el protocolo de actuación sanitaria de la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos los grupos divididos en riesgo porque aquí a menores de 15 años lo va a atender pediatría y mayores de 15 años lo va a atender el médico de atención primaria, y mutiladas en menores o mayores de edad por connotaciones legales. Sabemos que lo importante es sospechar para poder hacer bien tanto la prevención en caso de alerta en riesgo como tratar bien el entorno de confianza, como os decía, y evitar, muy muy importante, el circo. Es de forma repetitiva. Cada vez que nos cuentan que han sido diagnosticadas de mutilación, vienen contándonos que ha pasado la enfermera, la matrona, el médico, los estudiantes, los residentes. No, porque no va a venir, no va a querer. Es como decirle a una persona que está obesa y poner 20 personas delante mirándola, pues no va a querer volver al médico, y con razón además. Y aparte todo el trauma que conlleva, porque asociamos un tabú muy importante y están viéndose sus genitales, que bastante le cuesta enseñarlos ya. Entonces, estudios, evidencias, no hay realmente. No hay estudios buenos, porque no se puede estudiar con tan poca casuística, querer tener una evidencia científica cuando no se están haciendo estudios de investigación de calidad.
Nosotros queremos valorar la satisfacción sexual de una mujer cuando la respuesta sexual pertenece en un 80-90% a lo que ocurre en el cerebro. Entonces, si tenemos un trauma psicológico y eso no se analiza, tenemos una situación de inestabilidad social, sin papeles, sin asilo, sin trabajo, sin dinero para comer, ¿qué satisfacción sexual va a tener esta mujer si tiene que sobrevivir? Entonces, hay que medir muchas cosas, se necesitan estudios mixtos para poderlo valorar. Y aquí publicaron muchas guías, siguen este artículo del 2017 de la Journal Sexual Medicine, donde no tienen ni siquiera encuestas de satisfacción sexual porque realmente para mujer no las hay como tocan. Y aparte están mezclando estudios y resultados de te quito una cicatriz, te abro los labios o saco el clítoris. No, señor, no es lo mismo si tenemos un pene enterrado, si me quitas un quiste del testículo, que si me desentierras el pene, que si me recompones el pene y yo me cicatrizo bien y además eso tiene una erección y además eso me produce placer. Si yo mido todas esas cosas y lo diferencio y lo separo, igual puedo tener resultados, pero meterlo todo en un mismo saco y decir que no hay resultados óptimos no me parece valorable. Tenemos muchos estudios de casos, estudios en concreto, donde sí que se empieza a hacer este abordaje multidisciplinar de casos aislados, muy seleccionados y muy medido todo, y el resultado es muy bueno. Nuestra experiencia en general es buena y claro que hay complicaciones. Sí que las hay, pero las descritas son bajas y son sobre todo en relación con cicatrización y con algunas pequeñas infecciones que si se previenen como toca o se hace un seguimiento con un agente de salud de base comunitaria que evita que se pongan cremas o polvos que no tocan, pues entonces se pueden prevenir. Este es un estudio de Pierre Foldés, es un urólogo de Francia, que es el que ha creado realmente, nos describe un poco cuál es su punto de vista para poder hacer esta reconstrucción de clítoris y ha operado más de 3.000 mujeres en 10 años. Los resultados son bastante satisfactorios, pero es muy autocrítico y dice que no tiene escalas buenas para medirlo y no ha medido todos los factores. Aún así, la respuesta de estas mujeres es muy buena. Y lo que veis aquí es un corte, digamos que está cortada la mujer así. Y entonces veis aquí el pubis, se señala con el, ¿sí? Este sería la parte donde se unen las ramas del clítoris y aquí vemos el glande y el prepucio, ¿no? Que es lo que se ve desde el exterior. Ellas tienen esto cortado sin entrar en problemas con labios o no, que también afectan a la sexualidad. Ahí estamos hablando solo de clítoris. Cuando están cortadas, falta la zona del glande y además hay una cicatriz que generalmente es hipertrófica, porque es verdad que son mujeres que aún así suelen hacer cicatrices más gordas y esto bloquea la sensibilidad. ¿Cómo lo sé? Porque yo la exploro y nosotros tenemos un reflejo que se llama el reflejo clitoranal. Cuando yo toco esta zona, no hay una respuesta de contracción de ano. Yo toco aquí y un clítoris normal lo que hace es que esa señal va a la médula, de la médula sube a la cabeza y hay una respuesta motora, esa respuesta baja de nuevo por la médula y lo que hace es que me contrae el esfínter del ano. Y es en milisegundos yo toco esta zona que es muy sensible y tengo esa respuesta. Independientemente de que haya placer o no, yo veo una respuesta sensorial y funcional. Cuando tengo este magma y tengo este acorchamiento aquí, no está esa respuesta. Es obvio que no tienen esa sensibilidad, independientemente de que luego necesite una función superior para poder procesar esa sensación y transformarla en placer, pero no la hay. Entonces sé que yo lo que puedo hacer es abrir, quitar esa cicatriz que estábamos viendo aquí, es como un pequeño jal, quito esa cicatriz y me llevo fuera este pedículo, esta parte de clítoris que tiene mucha sensibilidad y que cuando he quitado esa cicatriz se queda pues con los puntitos que vemos aquí alrededor, sin piel ni nada para evitar que se vuelvan a formar esas cicatrices, va saliendo la piel de ella poco a poco. Ella hace su propia piel y esto se queda, esa parte de clítoris sano que hemos sacado, se queda exteriorizada y fija aquí de forma que ella tiene sensibilidad. Eso es lo que se hace, es una cirugía generalmente en menos de 1 hora. Y nosotros, antes de hacer la cirugía, lo que planteamos es el apoyo comunitario con redes asociativas, agentes de salud de base comunitaria, específicos en mutilación, pero antes de valorar la cirugía, una exploración funcional, ver qué complicaciones tiene para hacer el abordaje completo, el apoyo psicológico y sexual del entorno familiar
y de ella mitigar todo el tema de tabú, valorar cuál va a ser su respuesta central, si necesita algún tratamiento más. Y luego ya una vez se ha conseguido superar todos esos traumas, problemas que ella espera se van a reconstruir con una cirugía y que no es la solución, cuando ya han entendido todo eso y saben en qué consiste la solución de la cirugía, entonces es cuando se operan. Por eso solo llevamos hasta ahora 13 niñas, o sea, 13 mujeres mutiladas, una de ellas es una niña. Aquí es donde planteamos, todo este es el problema y nosotros con la cirugía solo buscamos resolver este extremo que veis aquí. Hacemos la medicina preventiva, el compromiso también incluye asociaciones en el país de origen y múltiples traducciones para que puedan entender el compromiso, no solo les sirva de papel cuando llegan allí, sino que se puedan poner en contacto con ONGs y teléfonos de ayuda. También el apoyo psicológico, la educación en salud sexual autónoma y en pareja. No suelen tener casi educación sexual aquí, es verdad que en España también es muy escasa, pero les enseñamos a satisfacerse ellas solas, al principio es como muy morboso, y luego en pareja lo suelen llevar un poco mal y con el tiempo el resultado es muy bueno y la unión de la pareja la verdad es que gratifica bastante. Con esto se refuerza muchísimo la autoidentidad. Hacen un empoderamiento muy marcado y sobre todo tienen muchas ganas de estudiar, de progresar y de cambiar hasta de trabajo. Aquí es, como podéis ver, es un caso después del permiso de la chica, está en este momento muy contento, ella era un tipo 3, estaba completamente cerradita, no cabía casi una cerilla en el orificio de aquí. Falta la parte del glande y el prepucio del clítoris y tiene los labios menores cosidos hasta abajo. Entonces planteamos una cirugía, ella se va en el mismo día a casa y nosotros lo que hacemos para intentar disminuir en la medida de lo posible el dolor, tienen una medicación previa a la anestesia para relajarlas, tienen una anestesia general, no se enteran del procedimiento, llevan además un bloqueo en los nervios pudendos con corticoide y con anestésico que dura 72 horas y se van con una bomba a casa de una medicación que va en piel y que quitan ellas solas a los 3 días y eso va soltando medicación poco a poco. Y la respuesta en cuanto a satisfacción es muy buena porque piensan que van a tener mucho dolor por lo que han oído o porque se acuerdan del trauma y cuando ven que están así de bien, pues es como, esto es un camino de rosas, ¿no? Entonces es como un empuje que tienen muy fuerte a la satisfacción que van a ir teniendo después. Y sobre todo la tutela que hace Aminata del acompañamiento tanto antes como después, preparar qué curas va a necesitar, qué ropa se puede poner, esto te lo tienes que curar así, esta medicación se toma de esta manera. Entonces todo eso para nosotros es muy importante. Este es el resultado del cuarto día de la cirugía, genitales abiertos. No buscamos un resultado estético y eso se los explicamos desde el principio, queremos algo funcional. Y antes de los 3 meses, y creo que ha sido mi mejor regalo de Reyes, esta chica dijo, ya he tenido mi primer orgasmo. Y a modificar, pues muy importante la divulgación y la formación y la alerta del personal sanitario, que aquí posiblemente tengamos una pega importante y lo intentamos y le ponemos ganas, pero es verdad que también falta interés, y estabilizar y regular la labor de los agentes de salud de base comunitaria. También que sepáis que estamos solicitando asilo político, no está gestionado como tal, pero desde la unidad se está pidiendo, se intervengan o no, se está pidiendo el asilo político. Tenemos muchos argumentos a favor, como que es una violencia específica de género, que además, según el Convenio de Ginebra, es un motivo de persecución, que la mutilación viola los derechos humanos y que con este asilo evitamos riesgos, todos esos daños que estábamos hablando asociados a la mutilación que no se reconocen y que así evitamos ese problema cuando vayan al país de origen. Es un regalo, es una chica que tuvimos que operar en el embarazo y no se hizo solo la apertura, sino que se externalizó una reconstrucción de clítoris y la apertura de labios. Ella estaba abierta y cerrada 5 veces y las cicatrices eran brutales. Conseguimos que antes de dar a luz tuviese orgasmos. El marido, la respuesta ha sido muy buena. La suegra en Burkina Faso está a favor de luchar en contra de la mutilación y nos envía a la unidad La Falda para reconocer la labor y para que sepamos que está de nuestro lado. Así, muchas gracias.
a comer. Buenas tardes a todos y todas. Soy Aminata Suco. Quiero dar las gracias a Cristina y a la Fundación Isadora Duncan por haberme invitado. Es para mí un honor estar hoy aquí y poder explicaros mi participación en el proyecto y abordaje a la mutilación genital femenina. Vengo de Mali. Y eso ha hecho que haya tenido que vivir muchas cosas como mujer y como persona, obligada a abandonar mis estudios y mi sueño era estudiar la medicina. Un matrimonio forzoso en adolescencia, violación de género. Violación de género y he sido mutilada con 1 semana de vida, de tipo 3, como mi compañera y la doctora han explicado. El tipo 3, que es donde cortan el clítoris, los labios y se cosen. Deja solamente el orificio pequeño para la micción. A mí me mutilaron con 1 semana de vida porque para mi familia una mujer que no está mutilada, que no está casada, es rechazada por la sociedad y uno de los requisitos inevitables es la mutilación genital femenina. Mi pasado no marca ni mi presente ni mi futuro. Yo decidí coger las riendas de mi destino. Ahora lucho por la vocación común de ayudar a los demás con la intención de favorecer la salud, especialmente entre personas que se encuentran en una situación parecida en la que tuve yo. Soy agente de salud de base comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Agentes de salud de base comunitaria son personas formadas por profesionales sanitarios para promocionar la salud entre iguales. Su papel fundamental es servir como nexo de unión cultural, facilitando la colaboración de toda la comunidad para concienciar y informar respecto a las secuelas que la mutilación genital femenina tiene para la salud de las mujeres y también sobre las consecuencias jurídicas de su práctica según el ordenamiento jurídico español e internacional. Me gustaría explicaros los motivos que me han llevado a formarme como agente de salud especializada en mutilación genital femenina. Cuando yo busqué ayuda, los médicos y matronas conocían muy poco sobre la mutilación y las posibilidades de tratamiento. Cuando fui al centro de salud, no supieron ayudarme porque el médico de cabecera en aquel entonces ni siquiera sabía lo que era la reconstrucción del clítoris y no sabía dónde se hacía. Fui yo quien tuve que explicarle que aquí en Valencia se hacía en el Hospital Pechet, porque me había enterado a través de una amiga. Y tuve que ir primero al ginecología de Mutulumete y finalmente me enviaron al Hospital Pechet. Durante el proceso de reconstrucción no tuve apoyo ni información, ni recibí tratamiento psicológico ni sexual, ni información sobre los cuidados especiales. Yo porque cuando me hicieron la reconstrucción, el día que me dieron de alta, yo enseguida tuve que ir a trabajar el mismo día de la alta. Entonces, se me afecta un poco la herida y fui con mi médico de cabecera y ella no sabía cómo se hacía. Entonces ella me ha mandado con la matrona
y la matrona tampoco sabía. Entonces ella también me ha enviado en la urgencia del hospital. Allí tampoco nadie de los ginecólogos ahí sabían cómo ayudarme. Solamente la persona que me había hecho la reconstrucción y ella estaba de vacaciones y no volvía dentro de un mes. Pero con todo esto ha sido un final feliz. Después de la reconstrucción y todo, ahora me siento una verdadera mujer. Ya no tengo dolor en mis relaciones y disfruto de mi sexualidad. Y estamos, en estos momentos estoy luchando por dar salida a mi formación profesional y al mismo tiempo continuar con mi labor de ayuda y apoyo como agente de salud de base comunitaria en los casos de mutilación genital femenina. Me he asociado con Melissa, con el sexólogo Felipe y la trabajadora social Merche y un abogado. En ese proyecto intentamos que sea reconocida la necesidad de proporcionar información y apoyo para la salud psicológica y física de quienes sufren de cerca la mutilación y ante todo sensibilizar a la sociedad afectada para que comprendan que es una práctica ilegal que causa demasiado daño y prevenir a las niñas que nacen aquí cuando visitan en sus países de origen que sean protegidas por sus propios padres. La estructura del proyecto que se nombra Yoaminata. Yoaminata es como Hereda Aminata. Mis funciones en este proyecto es acompañamiento para el cumplimiento de los tratamientos sanitarios. Las tareas principales a este respecto serán informar y acompañar a las posibles pacientes contándole mi experiencia en el mismo tratamiento con el fin de que, llegado su momento, que se encuentra totalmente relajada y preparada, tanto anímicamente como personalmente. Es importante transmitirle los beneficios y mejoras entre estado actual y los cambios posteriores a la reconstrucción del clítoris, porque muchas de estas chicas tienen muchas dudas. A veces me preguntan, después de hacer la reconstrucción, ¿puedo ser fiel con mi marido? Porque como en mi pueblo, por ejemplo, hay muchos mitos que una mujer no mutilada no puede ser fiel en el matrimonio y cosas así, o que no pueden tener hijos. Y facilitar los cuidados de enfermería comunitaria, como es una cirugía sin ingreso, en el mismo día que se opera, en el mismo día se le dan de alta. Hago el acompañamiento, control y vigilancia de las diferentes curas que tienen que recibir después de la intervención para evitar infecciones posteriores. Al mismo tiempo, prestarle mi ayuda sanitaria domiciliaria cuando no tengan que ser asistida a los hospitales. Ayudar en desplazamiento farmacéutico si fuera necesaria. Supervisión y tutela del tratamiento. Y hago la mediación intercultural también, porque los códigos culturales son distintos según los países. Es importante la mediación intercultural con el equipo médico y a las pacientes para hacerle conocedoras de las diferentes costumbres sociales con las que se pueden encontrar, con el fin de establecer un lazo de confianza y posibilitar el trabajo de equipo, facilitando al mismo tiempo un ambiente relajado. Por poneros solamente un ejemplo, lo que ha dicho Melissa, mirar fijamente a los ojos en mi cultura es falta de respeto, pero aquí es el contrario. Y la ruptura de tabú cultural y mitos ayuda a acercar posiciones y limar posibles malentendidos.
traducción y asistencia sanitaria en el ámbito social, debido a que en algunas ocasiones la paciente puede que no conoce correctamente el castellano. Mi labor será traducir en las dos partes. Mi labor en las asociaciones es dar taller informativo y de sensibilización en España y en Mali, informar a los sanitarios europeos sobre la causa de la mutilación y sensibilizarlas también, porque a veces cuando vas en una consulta, a mí me ha pasado muchas veces, cuando ves igual la ginecóloga que te toca o la matrona que te toca, nunca había visto una mujer mutilada, entonces ella también va a llamar a otras compañeras y muchas veces esto no estamos acostumbradas a esas cosas. Asociación que coopera con nosotros en la divulgación, trabajo comunitario sobre las dificultades añadidas a la mutilación genital femenina, como diferencias culturales, violencia de género, negación y tabú al hablar del sexo. Prevención de la mutilación genital femenina, alertar a médicos y colaboradores en mutilación genital femenina de niñas en riesgo. Mi labor en mi país es uno de mis talleres en Mali y estoy aquí. Esta es mi madre. Sí. Entonces, este fue mi primer taller. Cuando he empezado a dar la charla y estaban pensando que yo he cambiado mucho de idea, lo que estoy diciendo es cosas de europeas que ahí que no va a funcionar porque antes de ir de vacaciones y un día mi madre me llamó y me dijo, estoy esperándote para mutilar a tu hija y tus dos sobrinas. Y yo tenía una cuñada, por desgracia, se murió del parto. Y ella ha tenido 2 niñas. Yo hablaba mucho con ella que no mutilaran a sus 2 niñas. Pero cuando ella se murió y mi madre se ha quedado con mis 2 sobrinas y la madre la protegía mucho a sus hijas, pero una vez que ella se murió, mi madre quería mutilar a estas 2 niñas y estaba esperando mi hija para mutilar junto con mis 2 sobrinas. Y cuando me ha dicho eso, yo le he dicho, pero ¿qué me estás diciendo? Que yo en el parto casi moría, que he tenido muchas complicaciones y aquí que está prohibido por la ley. Y no la veía convencida. He dicho, vale, voy a hablar con mi hermano, el padre de las niñas. Y como es un tema muy tabú de hablar entre mujer y hombre, he dicho a mi hermano, mira, te voy a comentar esta, no la toma mal, yo no te estoy faltando de respeto, pero tengo que explicarte para que tú me entenderías, para poder salvar estas 2 niñas. Le he explicado, de verdad, él ha sido muy comprensivo, me dijo, vale, tú ya sabes que no depende solo de mí y intenta hablar con tu madre. Entonces he hablado con mi madre, he dicho, mamá, aquí está prohibido, si tú vas a mutilar a mi hija y a mis sobrinas así, yo no puedo volver más en España, entonces si vengo directamente me van a encarcelar. Ella dijo, vale, no voy a mutilar a las niñas. Yo he dicho, pues, prefiero quedarme aquí al ser la más pequeña y llevábamos 8 años sin vernos y ella tenía ganas de verme. Entonces ella me dijo, vale, no voy a mutilar a tus sobrinas. Entonces ella ha dejado las niñas así, pero por la presión de la sociedad, la pequeñita tenía 10 años y la mayor tiene ahora 14 años. Y la pequeñita siempre, sus amiguitas se burlaban de ella, que ella no está mutilada.
Y un día ella se levantó por la madrugada, se fue donde se hacen la mutilación y se mutilaron sin avisar a nadie. Entonces luego han llamado a mi madre que se tiene que ir a pagar porque que la niña ha venido, que no se puede salir así porque por la tradición no está bien. Y a mí nadie me había dicho nada. Un día otra sobrina mía ha tenido niña, yo le estaba intentando convencerla de no mutilar a su hija, que yo no he mutilado a mi hija y mis dos sobrinas tampoco están mutiladas, y ella estaba intentando, ay, has dicho que no está mutilado tu sobrina, sí que la han mutilado. Yo me he quedado con la boca abierta, he dicho cómo. Enseguida he llamado a mi madre, ella también tenía miedo de decírmela. Y ella me dijo, uy, yo no sabía nada, ella solita se ha ido y luego me llamaron para pagar. Y cuando he llamado a mi sobrina, y ella llorando me decía, es que tía, siempre se burlaban de mí, lo siento. Yo he dicho, es que no, es que tú me pides perdón, yo solamente quería que tú te sintieras una verdadera mujer. Entonces, y ahora estoy intentando a la mayor empoderarla más para que ella no escuchara la presión que le tienen por la sociedad, para que ella no hiciera lo mismo que ha hecho su hermana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Melissa, una pregunta. ¿Cómo conseguís que esas mujeres accedan a vosotras si es un tema tan tabú que no se habla? A ver, pues es súper difícil y por eso es importante la sensibilización para hacer un seguimiento y sobre todo si es mayor de edad, el acompañamiento, tú te ofreces, le explicas que están ahí. Desde la Asociación Africana es donde trabajan Aminata y Basile como agente de salud de base comunitaria masculino, que es súper importante, aunque no hace tanto trabajo como Aminata, Aminata es el 95%, pero él pues tiene que convencer a los hombres de lo que decía Aminata, ¿no? Que la mujer no se va a ir por ahí con otros, es que es una creencia que tienen hombres y mujeres. Y luego ellas también se enfrentan a un insulto cuando están en África con el tema de no mutilación, que es un insulto como, por así decirlo, puta, sí. Y cuando vienen aquí es el de frígida, que es mutilada, sus maridos, la inmigración que suelen hacer es por reagrupación familiar, entonces ellos llevan aquí unos años, han probado otro tipo de sexo y entonces, claro, cuando vienen sus mujeres, pues ya no quieren eso que es más frío y es muy violento, ¿no? Entonces quieren también a lo mejor el placer de la mujer, pero a la vez tampoco quieren que sus mujeres sean así. Entonces es difícil y con Basile, pues como la pareja que pasó que embarazada tuvimos que actuar todo muy rápido, sí que me dio el agente de salud y luego con el trabajo del psicólogo, pero la mayor parte de las veces son visitas cuando sospechas. La diapo de sospechar es crucial porque tenemos muchas mujeres que han dado a luz en el hospital y si no vamos, o Reyes o yo o alguna residente que se ha implicado más, que va a ser RQR mirando, las hemos controlado todo el embarazo, las ha visto la matrona, han parido con nosotros y nadie ha puesto están mutiladas ni ha hecho el manejo. Entonces, claro, cuando te dicen, es que en mi comunidad no veo, pues si nosotros vemos que se nos pasan, siendo realistas, obviamente si miramos las tablas sabemos por SIP que hay y luego en cuanto a inmigración ilegal, nosotros tenemos más casos por inmigración ilegal que no podemos tratar que realmente de las que supuestamente hay censadas. Y como luego además te ponen la etiqueta de doctora divorcio, que es mentira, que yo les daría datos de cómo han ido mejorando en pareja, pero tienen ese miedo de pensar pues que se habla a lo mejor entre la comunidad de que Aminata ella es una mujer súper empoderada, que ha luchado un montón y que nos enseña mucho. Aminata ha conseguido casarse por amor y pues eso, ha conseguido el divorcio, la custodia de su hija. Entonces no es un buen referente dentro de la comunidad. Tenemos mujeres que, la que hemos puesto el caso de la que está intervenida, el apoyo psicológico es muy importante porque ella ahora ha tenido amenazas de su familia después de que su familia se entere que se ha reconstruido. No quieren saber nada de ella y la han amenazado con que si vuelve al país
Solo la quieren ver para volverla a mutilar. Entonces, todo eso es bastante doloroso y luego no quieren confesarlo. O formas al personal sanitario, ellos que directamente nos remiten casos, y sobre todo que sepan que todos los ciudadanos pueden dar alerta de una niña en riesgo. No tienes que ser de personal sanitario. Tú das la alerta y la policía ya investiga. Sobre todo, como decía ya, también no para quitar a esa niña de la familia, sino para poder hacer un abordaje mientras queda retenida en España con sus padres. Nadie le va a quitar a sus padres, pero el pasaporte se lo quitan. Ya, es un poco... No sé si es que como me enrollo tanto, pero... Muy bien, muy claro. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias a vosotras. A vosotros. Está claro lo que podéis hacer en el ámbito sanitario y estáis haciendo mucho. Es un principio que tendrá que extenderse, tendrá que haber más formación, tal. Pero ¿y los demás? Más allá de, quiero decir, ser testigos de, pero ¿cómo podemos contribuir en positivo? En positivo. Es la mayor parte del campo de trabajo con esto, es sobre todo comunitario y social, no es quirúrgico ni médico. Nosotros nos quedará la parte de complicaciones, pero todo el apoyo de intentar hacer una divulgación, una formación, el boca a boca, fomentar el interés, ponerles voz, que están aquí y que lo están viviendo y las tenemos al lado. Y tenemos la suerte de no haber sufrido esto de pequeñas, pero es que nos podía haber pasado perfectamente. Entonces, negar esa realidad no le veo el sentido, y se puede hacer mucho desde el punto de vista social, con concentraciones, con campañas de voluntariado, acompañarlas al médico. Tenemos muchos problemas porque además uno de los factores que te dice la OMS en cuanto a derechos es el derecho de elegir cuando quieres ser madre como libertad, y están la mayoría a veces haciendo una prevención de embarazo con Coca-Cola o con antipalúdicos. Entonces, partiendo de esa base, sabemos que el tratamiento que pueden llevar del dolor o de cosas son muy complicados. Tenemos una chica que no entendíamos por qué el segundo o tercer día de la intervención hizo una perforación de estómago. Y es que ella, aunque le habíamos insistido, ponía las notas, se le había hecho la traducción de cómo tenía que tomarse la medicación, se estaba tomando el Enantium cada hora. Porque, claro, ella le venía mejor, y es que aquí somos muy cuadriculados. Llevaba poco tiempo en España y decía qué cuadriculados son con las horas, y que pues se perforó y aguantó en casa, que no sabemos ni cómo llegó porque además no avisó a nadie. Y estaba en casa y es verdad que no es algo que tengas que prever de normal, y por eso se les insiste, tómate esto así, sigue con esto, pero es como, no sé, tienen, no todas, porque eso depende del carácter de la persona, pero ahí entra el papel de Aminata o de un voluntario que pueda estar acompañando en el proceso del seguimiento, sobre todo hasta que ellas se empoderen, porque esta chica en cuestión pues venía con mucho trauma, ella sí que quería dar el paso, pero había sufrido muchas historias por el camino hasta llegar aquí, entonces tenía el peso de las dos cosas, quería hacer la reconstrucción y necesitamos ese apoyo del contexto, de estar más con ellas, ¿no? Y la última chica que tuvimos, pues nos hemos enterado gracias a Minata que nos ha ido engañando mucho, porque les damos la oportunidad de que sea en casa, de que puedan seguir con su vida, de hacerlo todo más fácil. Tienen mi teléfono, tienen el suyo, o sea, tienen todo para que se sientan acompañadas. La unidad de Felipe, que es el psicólogo, también. Y luego al final pues me intentan mentir, porque yo, por ejemplo, le insistí mucho en tienes que hacer la unidad de cirugía sin ingreso, tienes que tener piso con ascensor o menos de 2 pisos para poder subir esto, y despacio, acompañada, porque tiene un niño pequeño, tiene que quedarse alguien con el niño de 1 año, me dice que viven 5 con ella en casa, es mentira, va a Minata, no tiene agua, no tiene comida. Claro, han sido cosas que tú cuando le preguntas a un paciente suelen contestarte para bien, porque si no se queda ingresado y ya está. El criterio de cirugía sin ingreso es cuando cumples unas determinadas condiciones y se lo explicas, y aún así no lo hace. Por eso el apoyo en estas situaciones en las que psicológica y físicamente pueden estar un poco afectadas es muy importante, apoyo de voluntariado, que nos hacen falta, cumplir con citas, todo. No sé. Sí. Imagino que contáis con redes de apoyo en países donde esto es parte de la cultura, ¿no? ¿Cómo? ¿Contáis con redes de apoyo en países donde, por ejemplo, en Mali, contáis con redes de apoyo
¿Trabajáis como paralela? A dúo, ¿quieres decir simultáneamente? Sí. Nosotros tenemos el límite en la Comunidad Valenciana. Solo se operó una chica que venía de Zaragoza empadronándose en la Comunidad Valenciana y al final lo hemos dejado limitado porque realmente el control y el buen seguimiento y el éxito de esto es si tú puedes estar haciendo todo el proceso con ella, porque si no, no se va a beneficiar. O sea, la cirugía en sí ya está, no resuelve el problema. Lo importante es tratar toda esa base que estábamos hablando ahí, pero no solo con ellas, con todas las mujeres es verdad que se tendría que hacer el abordaje, pero con ellas más. Entonces, tratar a hacer una red en África de me voy, las opero y me vuelvo. Claro, no, es que esa era mi eso. pregunta, como no sé si Aminata sabrá si existe alguna asociación allí encaminada a tratar... Tienes un montón de asociaciones como Clitoraid que lo que hacen es, hay campañas, centros en Burkina Faso, están barcos que van en Egipto y por el Nilo y entonces hacen campañas. Está más valorado el centro, porque en el centro de Burkina Faso sí que hacen el seguimiento psicológico, les enseñan masturbación, les enseñan claves de empoderamiento y en cambio en el barco las operan, hacen el posoperatorio inmediato y se vuelven otra vez a casa, entonces ni tienen seguimiento ni tienen nada. Claro, porque por ejemplo esas mujeres después se ven sometidas a un estigma en su contexto muy fuerte, imagino. Fuerte, porque la gente de su alrededor sabrá que Pero nosotros, por ejemplo, ellas muchas veces si al principio están frenadas piden no coincidir el mismo día en consulta con otras que igual las puedan reconocer y al principio pues tienes que ir salientes de guardia, tardes que has acabado de trabajar que las ves, vas cuadrando un poco para facilitar y al año nadie va a notar que están reconstruidas. Es que ellas luego te lo dicen, dices que porque si quiero no lo digo. Si lo llego a saber antes que esto no se iba a notar, claro, pues no me hubiera afectado tanto, ¿no? Pero explicarles que igual en un año nadie va a saber si están o no reconstruidas, simplemente lo va a saber ella, porque lo va a notar, aunque no sé si te contesto. Sí, o sea, mi idea era conocer un poco más cómo es tratar estos temas chicas, allí, no aquí, porque aquí al final culturalmente está... Hay una de las chicas que está reconstruida, además sí que tuvimos problemas con ella porque se puso los polvos de cicatrización famosos, aunque le habíamos dicho que no, pero confían en que eso funciona, ¿no? Entonces se los puso, hizo como una cicatriz muy fuerte, un granuloma que es muy doloroso. Tuvimos que volver a reintervenirla, ahora le ha ido bien eso, pero ahora quiere ir a que su hermano en Mali se forme en esto para hacer el seguimiento allí y todo el proceso, ¿no? De ayudar a otras mujeres. Y dice, bueno, le tendré que poner una peluca rubia para que vayan más tranquilas y no sea hombre, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos haciendo y se ha visto que ellas cuando luego están con Felipe al principio pueden tener un poco de choque. Se intentó buscar una psicóloga, sexóloga que fuese mujer, pero como vamos jugando con el dúo lo suelen llevar bastante bien y la respuesta es buena. Entonces, si luego en Mali lo llevan bien también, a pesar de que sea ginecólogo, pues una ayuda es una ayuda, ¿no? Gracias. No. No, pues muchas gracias a todos.